Bueno, iglesia, vamos a continuar con la serie sobre la carta de Santiago, que ya tenemos un buen tiempo de que estamos enseñando esta carta. Y el tema de hoy es el tema número 11 de la carta, y el tema de hoy lo he titulado Ayer ya pasó y mañana no ha llegado. Hermanos, ayer ya pasó y mañana no ha llegado. ¿Cuántos tenemos eso bien claro en nuestra vida? Hermanos, de que de verdad ayer ya pasó y que mañana no ha llegado. Hermanos, porque una de las cosas que nosotros a veces nos cuesta como seres humanos es entender eso a veces. Aunque lo decimos de que ayer ya pasó y mañana no ha llegado, hermanos, a veces nos preocupamos mucho por el día de mañana. Nos preocupamos mucho por el día que no ha llegado. Y nos preocupamos demasiado. Y en esta carta Santiago escribe algo sobre esto. Recordemos, hermanos, que la carta de Santiago, a la hora de él escribirle, él quería corregir Santiago en los expatriados, en los que habían salido huyendo de Jerusalén a causa de la persecución en este caso. Hermanos, Santiago quería que ellos también cambiaran algunas conductas, de que ellos entendieran bien cómo era vivir el cristianismo. En este caso, él quiere corregir algunos errores en su vida. Y al parecer, hermanos, algunos de los hermanos a los cuales Santiago les escribe, hermanos, parece que ellos tenían un problema, y es que ellos estaban haciendo planes a futuro sin tomar en cuenta a Dios. Al parecer ellos estaban diciendo que querían hacer cosas, pero se les olvidaba que ellos dependían de Dios para hacer las cosas. Y eso es lo que Santiago quiere hablarles y quiere corregirles en esta carta. Y es lo que vamos a hablar hoy en Santiago capítulo 4. Y vamos a leer del verso 13 hasta el verso 17 de la carta de Santiago. Dice Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 17, dice así: Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, creo que todos los seres humanos tenemos un grave problema. Y es que siempre estamos preocupados por el día de mañana. Hermanos, nos preocupamos por el día de mañana, por ejemplo, en pensar en que tenemos que pagar la luz, que tenemos que pagar el agua, que tenemos que pagar la casa, que tenemos deudas que tenemos que pagar, etcétera. O sea, nosotros siempre, lamentablemente, vivimos preocupados por el día de mañana. ¿Cuántos somos sinceros y me dicen, pastor, vivimos siempre preocupados por el día de mañana? Yo creo que todos tenemos ese problema, hermanos. Ahora, pero a pesar de las preocupaciones, hermanos, nadie puede conocer o saber lo que pasará mañana. E inclusive, hermanos, ni tan siquiera nosotros podemos saber qué va a pasar más tarde. Tan siquiera sabemos, hermanos, si más tarde va a suceder una catástrofe, o más tarde ya Cristo viene. Hermanos, o no quiero ser pesimista, pero no sabemos si más tarde, hermanos, a alguien le están dando la noticia de que hemos muerto, de que hemos fallecido. Hermanos, porque así es la vida. La vida es así. Hermanos, y para muestra un botón, quiero contarles algo, pues algo lamentable, pero que acaba de suceder en nuestra familia. Ahora para el 1 de mayo, que era feriado, que fue el miércoles, parte de mi familia tomaron la decisión de irse, como era feriado, de irse para unas termales. Y de hecho se fueron para unas termales. O sea, eso que usted planea y dice, vamos a ir a las termales, vamos a pasar el día, vamos a disfrutar en las termales. Y me cuenta mi tía, me cuenta mi familia, de que ellos llegan a las termales
y tan siquiera se meten al agua, y la suegra de mi tía dice que hay un murito en las termales y ella quería meterse un momento al agua, y simplemente ella levanta el pie, y donde ella levanta el pie pierde el equilibrio y se va para atrás, pega la cabeza, y aparentemente del golpe donde ella cae, después le dicen, cuando la llevan al hospital, inmediatamente la llevan al hospital a esta señora, una señora pues ya adulta mayor. Aparentemente del golpe se había perforado, se quebró unas costillas, le perforó el pulmón, le tuvieron que hacer una incisión para sacarle en sangre de majada que tenía, pero aparentemente le dijeron, ella estaba fuera de peligro. A los 20 minutos, oigan hermanos, a los 20 minutos, la noticia es, murió, falleció. No pudieron ni meterse a la piscina. Hermanos, así es la vida. Así es la vida. Ayer ya pasó, pero mañana no ha llegado, hermanos, y a veces no sabemos tan siquiera, hermanos, qué va a pasar más tarde. A veces nosotros somos buenos para hacer planes, para decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, cuando hermanos nosotros no sabemos tan siquiera qué va a ser de más tarde, hermanos, a excepción de nuestro Dios, que Él sí es omnisciente y omnipresente. Hermanos, la Biblia nos habla de los atributos de Dios, y es que nuestro Dios sí es omnisciente y omnipresente. ¿Qué significa esto? Que Dios todo lo sabe, nosotros no. Nosotros no sabemos las cosas que nos van a acontecer, hermanos, y aún, como les decía antes, nos diagnosticaron que nos dio dengue a mi esposa y a mí. Hermanos, la semana pasada, el martes, simplemente yo fui a dejar a mi hijo, que iban a ir a jugar a Liberia, y cuando yo llegué arriba a Ciudad Quesada, yo sentí un escalofrío en el cuerpo, y le dije a mi esposa, me voy a enfermar, me siento mal. Y no fue cuento que a las 5 de la tarde, eso fue como a las 2:30, 3 de la tarde, y a las 5 de la tarde yo estaba en cama, con dolor de cuerpo, acostado, hermanos, sudando, con escalofríos por todo lado, de un pronto a otro. Hermanos, porque el punto es, nosotros no sabemos qué va a pasar. Algo que Dios sí lo sabe, porque Dios, como dije, hermanos, Él es omnisciente y omnipresente. Él todo lo sabe, y Él está en todo lugar al mismo tiempo, porque para Dios no existe el tiempo, más bien Dios creó el tiempo. Para Dios no existe el tiempo. Para Dios es igual ayer, hoy o mañana, hermanos. Para Dios no existe el tiempo, porque nosotros, recuerden que nosotros vivimos en un tiempo cronos, que viene de cronómetro, donde, hermanos, nosotros vivimos segundo a segundo nuestra vida. Pero interesantemente, el segundo a segundo de nuestra vida, hermanos, lo que yo acabo de decir ya pasó. Y lo que yo acabo de decir ya pasó, y lo que acabo de decir ya pasó, y así sucesivamente, porque vivimos solamente el segundo a segundo nuestras vidas, sin saber qué nos ha de acontecer de aquí a más tarde. Y esa es la realidad de la vida, y eso es lo que Santiago quiere hablarnos en esta carta, cuando él escribe a sus lectores en relación, hermanos, a esto de que ayer ya pasó y mañana no ha llegado. Y lo primero, hermanos, que yo veo que Santiago dice acá es lo que el hombre piensa equivocadamente, en los versículos del 13 al 14. Hermanos, lo que el hombre piensa equivocadamente, es lo primero que Santiago muestra. ¿Qué es lo primero que el hombre piensa equivocadamente? Que el hombre dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, dice Santiago. Porque ¿qué es vuestra vida? Es una pregunta. ¿Qué es vuestra vida? Y dice Santiago, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermanos, nosotros, aunque a veces no lo entendamos, hermanos, la vida nuestra es, como dice Santiago, es como neblina que aparece y se desaparece de un momento a otro. Ustedes se acuerdan, hermanos, cuando nuestros abuelos decían que nosotros éramos como una llama de una candela.
que simplemente una candela en el momento que Dios quiera nada más hace así y se apagó. Pues así somos nosotros en realidad. Así es la vida nuestra en realidad. Nosotros hoy estamos, mañana no sabemos, hermanos. Y por eso Santiago, él empieza con esta expresión que es, vamos ahora. Ese vamos ahora significa, presten atención. Oigan, presten atención o escúchenme ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y en este caso, y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Entonces Santiago les dice, pónganme en cuidado ustedes que dicen esto, que afirman esto, hermanos, porque las personas siempre viven haciendo planes a futuro. Hermanos, la mayoría de nosotros, la mayoría del ser humano vive haciendo planes a futuro. Todos soñamos y a veces inclusive, hermanos, llevamos una vida tan ajetreada, tan acelerada, hermanos, que a veces ya estamos pensando en el otro año. ¿Qué vamos a hacer el otro año? Hay personas que piensan siempre a futuro y dicen, el otro año para este tiempo yo voy a estar casado, para el otro año voy a tener un buen trabajo, para el otro año voy a ganar mejor, para el otro año, hermanos, cuando no tan siquiera ha llegado mañana. Y eso es lo que Santiago quiere decirles a ustedes que están pensando de esa forma, que siempre viven haciendo planes a futuro. Pero en este caso, hermanos, sin lugar a dudas, uno de los grandes problemas del ser humano es pensar que él puede disponer de su vida siempre para hacer planes a futuro. Cuando la realidad es que el futuro es completamente incierto para todos nosotros, ya que no sabemos lo que será mañana, porque nuestra vida es, como dice Santiago, es como una neblina. Hoy estamos, mañana no sabemos. Hermanos, hoy estamos, mañana no sabemos. Ahora, interesantemente, el Señor Jesucristo da una parábola de algo que nosotros debemos de tener bien claro. Hermanos, de aquellos que a veces vivimos haciendo planes a futuro. Vea lo que dice Lucas capítulo 12 y vamos a ver del verso 16 al 20, donde Jesús da una parábola acá, una enseñanza en relación a un hombre rico. Lucas capítulo 12, versículos del 16 al 20, dice la palabra. Y les dijo, también, versículo 16, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. O sea, vean este hombre haciendo planes a futuro. Entonces, dice, ¿qué haré? Derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Versículo 9, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Hermanos, pero esos peros en la Biblia, el versículo 20 dice, pero Dios le dijo. ¿Quién le dijo? Dios le dijo. Este hombre estaba haciendo planes a futuro. Este hombre le estaba yendo muy bien en sus negocios. Y como le estaba yendo tan bien en sus negocios, él dijo, bueno, voy a edificar mis graneros más grandes. ¿Por qué? Porque me está yendo muy bien. Y voy a decirle a mi alma, alma, regocíjate, come, bebe, esté tranquilo. O sea, usted ya tiene el futuro asegurado. Te está yendo muy bien en todo, hermanos, hasta que llega el versículo 20, donde dice, pero Dios le dijo, necio. Hermanos, Dios le dijo a este hombre necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Lo que has provisto, todo lo que él había pensado en edificar sus graneros más grandes, en comer, regocijarse, beber, estar tranquilo.
Porque él estaba viendo prosperidad en su vida, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Él no estaba pensando en la muerte. Hermanos, la mayoría de nosotros no pensamos en la muerte. Es más, la mayoría de personas solo piensan en la muerte cuando alguien muere, cuando van a un funeral. Pero la mayoría de las personas nunca piensan en la muerte. Hermanos, es más, se lo voy a poner de esta forma y no quiero asustarle, pero ¿cuántos hermanos nos acostamos pensando en que tal vez no vamos a amanecer? Yo tengo el ejemplo del caso de una vecina de nosotras, que esta persona se acostó en la noche normalmente como siempre, y el otro día cuando fueron estaba muerta. Hermanos, si es que así es la vida. Esa es la realidad de la vida. Hoy estamos, mañana no sabemos. Y a veces empezamos a hacer planes y planes y planes. Y nos olvidamos, hermanos, de que realmente no son nuestros planes, sino es la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Amén, iglesia. Y es que, hermanos, el hombre sin Dios, esto es interesante porque el hombre sin Dios no entiende que toda su vida está bajo la soberanía y la voluntad de Dios. Estoy hablando del hombre sin Dios. Porque se supone y se entiende o se sobreentiende que nosotros como cristianos entendemos, hermanos, que la vida nuestra está bajo la soberanía y la voluntad de Dios en todo cuanto hagamos. Pero el hombre sin Dios, el hombre de allá afuera, el hombre en el mundo, hermanos, él cree que él vive para sí mismo y él no toma en cuenta a Dios, y él cree que él puede hacer de su vida conforme él le plazca su vida. Y vea lo que dice el hombre sin Dios. Vamos a ver el Salmo 14:1. En el Salmo 14:1, que es muy conocido por nosotros, dice la palabra: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido y hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Hermanos, pero eso dice el necio en su corazón, no hay Dios. El hombre sin Dios no toma en cuenta a Dios. Él dice: no hay Dios. No, yo me levanto, yo respiro, yo hago todo porque yo lo puedo hacer, porque yo soy muy carga. Hermanos, y déjeme decirle que nosotros respiramos no simple y sencillamente porque nuestros pulmones trabajan. Hermanos, usted y yo respiramos porque Dios permite que nuestros pulmones trabajen. Si Dios no permite que nuestros pulmones trabajen, simplemente no respiramos. Aunque ninguno de nosotros respiramos y decimos: gracias, Señor, porque me permite respirar, porque mis pulmones funcionan. Porque creemos que es tan normal, hermano. El hombre sin Dios cree que es tan normal. Y por eso dice la palabra que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora ve lo que dice el Salmo 37:23. Dice el Salmo 37, versículo 23, dice la palabra: por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Oiga lo que dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Son ordenados, o sea, Dios es el que determina los caminos del hombre. El hombre cree, aún sin Dios, el hombre no entiende, hermanos, de que es Dios quien le permite que haga algo o no lo haga. Dios es quien se lo permite. Aún viviendo en su pecado, Dios les permite. Quieren vivir en el pecado. En Romanos habla de eso. Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Ustedes quieren vivir de esa forma, Dios se los permite. Ellos creen que son muy cargas. Pero todo es porque Dios lo permite, porque dice el salmista nuevamente: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Es por el Señor, hermanos, que nosotros caminamos y hacemos algo. Es porque Dios así lo permite. Si Dios no lo permitiera, hermanos, simplemente no pasaría nada en nuestra vida. No haríamos nada. Hermanos, por otro lado, debemos de entender que Santiago, en este caso, hermanos, no está en contra de que hagamos planes en nuestra vida.
Porque tampoco podemos decir ya y entonces no podemos hacer planes para nada. Hermanos, no es eso exactamente, sino más bien lo que Santiago está acá hablando y quiere confrontar, hermanos, es el hacer planes sin tener en cuenta a Dios. Es el hacer planes, óigame, en esto sin tener en cuenta a Dios, ya que todo cuanto queremos hacer depende de la voluntad de Dios y no la nuestra. Entonces, si usted quiere hacer planes, hágalos. Hermano, pero ponga a Dios en sus planes. ¿Cómo ponemos a Dios en nuestros planes? Ore. De ahí viene la oración. Cuando usted quiere hacer algo, hermanos, un viaje. Al menos yo personalmente, cada vez que vamos a ir a la playa, nosotros empezamos a orar desde tiempo antes. Señor, para que tú seas delante de nosotros, que tú bendigas nuestro caminar. Ahora, hermanos, porque acuérdense de esto, hermanos, Dios bendice sus planes, no los nuestros. Dios bendice sus caminos, no los nuestros. Dios bendice lo que está de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a mi voluntad. Porque a veces, hermanos, mi voluntad no es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios no es mi voluntad tampoco. Dios bendice sus planes, sus propósitos, no los nuestros. Por eso debemos de aprender a orar y a poner todo en manos de Dios. Ve lo que dice la palabra en el Salmo 127:1. Dice la palabra en el Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, oigan iglesia, en vano trabajan los que la edifican, y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué significa esto? Hermanos, eso significa que si Dios no bendice todo lo que nosotros vamos a hacer, hermanos, de nada vale lo que nosotros hagamos o lo que nosotros planeemos hacer. A veces, hermanos, decimos, como dice aquí la palabra que Santiago les escribe, ustedes que dicen, hoy vamos a ir, mañana vamos a ir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, cuando no sabemos lo que será de mañana. Porque nuestra vida es como neblina. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos. Hermanos, por demás es todo lo que nosotros hagamos si no está dentro de la voluntad soberana de nuestro Dios. Por eso, hermanos, debemos de aprender a decir, que es lo que ahorita vamos a ver, si Dios quiere. Deberíamos de aprender eso en nuestro vocabulario en este caso. Ahora vea lo que dice el Salmo 37:5 también. Salmos 37:5. Dice el Salmo capítulo 37 versículo 5, dice la palabra, encomienda a Jehová, oigan esto, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Qué dice el salmista? ¿En quién debemos de confiar nuestro camino? ¿En nosotros mismos? No, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Lo que les decía antes es orando. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos, en vano hacemos nosotros. Hermanos, nosotros podemos planear un montón de cosas en nuestra vida, lo que queremos hacer, pero al final el que da la última palabra es nuestro Dios, que nos dio la vida. Y eso me lleva al segundo punto, hermanos, es lo que el hombre debe entender y decir. Lo que el hombre debe entender y decir, y es lo que está en el versículo 15 del capítulo 4 de la carta de Santiago. Lo que el hombre debe entender y decir es, dice Santiago, en lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hermanos, es si el Señor quiere. Es si Dios quiere. Hermanos, si es que el hombre debe entender que todos sus planes o nuestros planes no dependen de sí mismo, sino de Dios, quien nos permite hacer las cosas. Hermanos, nuestros planes no dependen de nosotros. Nosotros planeamos, pero al final Dios es el que decide si sí o no. Y por eso deberíamos de decir si el Señor quiere.
Hermanos, antes era muy normal escuchar a nuestros abuelos a la hora de planear algo, de hacer algo. Para ellos era muy normal en su vocabulario de decir, si Dios quiere o si Dios lo permite. ¿Se acuerdan de eso? Hermanos, era muy normal en nuestros abuelos. Cuando ellos iban a hacer algo, decir, si Dios quiere, si Dios lo permite. Hermanos, pero lamentablemente con el pasar del tiempo, esta forma de expresarse se ha olvidado y nadie la utiliza, y hoy es nada más, muchos lo que dicen es que yo voy a hacer, yo voy a ir. Yo voy a hacer, yo voy a ir. ¿Qué es lo que Santiago está acá confrontando? Aquellos que dicen, es que mañana iremos y haremos. ¿Cómo es que usted dice que va a ir a hacer? ¿Cómo es que usted piensa que es en su propia fuerza? Cuando dice Santiago, acuérdate que es tu vida. Tu vida es como neblina que aparece y luego desaparece. Por eso deberías de decir realmente si Dios quiere. Haremos esto o haremos aquello, y no como hoy, que es simplemente voy a hacer. Yo voy a hacer, yo voy a ir. ¿De verdad? Yo imagino a Dios diciendo, de verdad, usted quiere ir, usted va a hacer. Bueno, voy a mandarle una gripe ahí chiquitita para que no. Y ya está, ya cae en cama. Pero él quería. Se nos olvida, hermanos, de quién dependemos. Y hermanos, y como cristianos debemos de aprender a vivir el día a día. Hermanos, nosotros como cristianos debemos de aprender a vivir el día a día, siempre poniendo toda nuestra confianza ¿en quién? En Dios. Debemos de aprender a vivir el día a día, hermanos. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, una canción, no sé cuántos la han escuchado, que la canción dice un día a la vez, así se llama la canción, un día a la vez. Y a mí nunca se me olvida ese canto. Ese canto habla de cómo nosotros debemos de aprender a vivir realmente un día a la vez. Un día a la vez, porque ayer ya pasó y mañana no ha llegado. Es más, no ha llegado más tarde tan siquiera. Aprender a vivir un día a la vez. Nuestra confianza debe estar en el Señor, hermanos, un día a la vez, como muestra su palabra en Lucas capítulo 12. Vamos a ir a Lucas 12 del 22 al 31. En Lucas el Señor nos pone, o nos enseña más bien nuestro Señor Jesucristo, de cómo debemos de aprender a vivir un día a la vez y a poner nuestra confianza en Él. En Lucas capítulo 12 del 22 al 31. Dice la palabra: dijo luego a sus discípulos, o sea, a los creyentes, y esos somos nosotros: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que no siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios las alimenta. Pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros, dice el Señor en signo de pregunta, podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Dice: pues si no podéis, oiga, ni aún en lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas.
Hermano, Jesús termina diciendo, busque el reino de Dios. Y buscar el reino de Dios es vivir el día a día. Hermanos, interesantemente encontramos en el modelo de oración del Padre Nuestro, no dice que cuando nosotros oramos debemos de orar y decir, Padre, el pan dánoslo cada día, el pan nuestro cada día. No para el día de mañana, para cada día. Hermanos, interesantemente, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, que los alimenta con el maná, 40 años les da el maná en el desierto, hermanos, tenían que recoger la porción del maná única y exclusivamente para ese día. Dios les dijo, no tomen para otro día, a excepción del día de reposo. Y dice la palabra que hubieron algunos que se atrevieron a agarrar más de lo que debían de tomar del maná y se les pudrió el maná, se les puso malo. Porque Dios les había dicho, no, tomen solamente lo necesario para hoy. Hermanos, pero nosotros, yo creo que si hoy Dios nos mandara igualmente el maná para sobrevivir, haríamos lo mismo. Hermanos, recogemos para mañana. Porque nosotros siempre pensamos en mañana. Hermanos, tenemos ese grave problema como seres humanos. Siempre estamos pensando en mañana y mañana no ha llegado. Es más, a veces, yo no sé cuánto les ha pasado, a veces nos preocupamos tanto por mañana, por algo que tenemos que hacer. Hermanos, si es una preocupación y el día que llegó, cuando tuvimos que hacerlo, vimos que no era tan difícil. Y nos habíamos preocupado un montón. ¿A alguien le ha pasado? Y hermanos, es una preocupación por lo que voy a hacer, por cuando llegue ese día, y al final no era tan difícil como creíamos. Porque vivimos afanándonos siempre por el día de mañana. Hermanos, si es que al expresar, óigame en eso, al expresar si el Señor quiere, estamos afirmando que todo lo que queremos hacer está bajo la voluntad de Dios. Hermanos, si nosotros expresamos esto, si el Señor quiere, estamos afirmando que todo lo que nosotros queremos hacer está bajo la voluntad de Dios, ya que nuestro tiempo no está en nuestras manos, sino en las manos de nuestro Dios. A simplemente afirmar, si Dios quiere. Como nos enseña la palabra, vea lo que dice la Biblia en el Salmo 31 del 14 al 15. Vea lo que dice el salmista en el Salmo 31, 14 y 15 dice, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están, ¿qué? Mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Hermanos, el salmista, este salmo es un salmo de confianza, y lo dice en el 31, declaraciones de confianza. Dice, mas yo en ti confío, oh Jehová, y digo, tú eres mi Dios y en tu mano están mis tiempos. ¿Qué significa que en tus manos están mis tiempos? Significa, hermanos, eso de que todo cuando nosotros hagamos depende de Dios y no de nosotros. Por eso nosotros debemos de aprender a decir, como dice Santiago, si Dios quiere haremos esto o haremos aquello. Si Dios quiere. Vea lo que dice ahora el salmista también en el Salmo 37, versículos del 3 al 5. Hermanos, si quise aquí ponerlo del verso del 3 al 5 para poder entender este versículo 4 que a veces algunos lo malinterpretan. Dice la palabra en el Salmo 37, del 3 al 5, dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Hermanos, ¿qué significa ese deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón? Hermanos, esas peticiones de mi corazón que Dios va a conceder son aquellas que están bajo su voluntad.
Son aquellas que están bajo su soberanía, porque el verso 3 dice, confía en Jehová y haz el bien. O sea, debemos de aprender a confiar en Dios en todos mis caminos, en todo lo que yo ponga delante de Él, para que Él sea el que en este caso me dé las peticiones de mi corazón que están de acuerdo a su voluntad. Hermanos, porque hay gente que solamente ve ese versículo 4 y dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos, no todas las peticiones de nuestro corazón son la voluntad de Dios. Hermanos, porque no todo lo que nosotros queremos es bueno para nosotros. Y Dios conoce realmente nuestro corazón. ¿Cuántos decimos amén a eso? Dios realmente conoce qué es lo que hay en nuestro corazón. Hermanos, si la Biblia enseña que el corazón del hombre es malo, es perverso, aún nuestro propio corazón. A veces nuestros deleites, nuestros anhelos, hermanos, no son buenos, son pecaminosos. Y por eso hay que verlo en su contexto, porque el contexto para yo deleitarme en el Señor es porque yo confío en el Señor y porque yo encomiendo, en el verso 5, encomiendo a Jehová mi camino y confío en Él para que Él haga delante de nosotros. Amén, iglesia. Ahora, si realmente entendemos como creyentes que todo lo que queremos hacer está bajo la voluntad soberana de Dios, debemos de decir siempre, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Como dice la palabra, hermanos, porque es interesante, yo me puse a buscar y solamente traje 2 citas bíblicas, hermanos, pero es interesante ver cuántas veces Pablo utilizaba la expresión si Dios quiere. Pablo, cuando escribe las cartas, Pablo usa mucho la expresión si Dios quiere. Interesantemente, Santiago es lo que le está hablando a sus lectores, que ellos aprendan a decir si Dios quiere, pero también Pablo lo hace. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, versos del 9 al 10. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versos del 9 al 10, dice, porque testigo me es Dios, dice Pablo, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. O sea, Pablo está hablando de sus oraciones. Ahora, verso 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, oigan, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. O sea, Pablo está diciendo que él siempre oraba, aquí en este caso, para ir a Roma. Y él dice, yo he estado orando por ustedes y he rogado al Señor. ¿Para qué? Para que si es la voluntad de Dios, yo pueda ir a ustedes. Él pedía que fuera la voluntad de Dios, para poder ir a Roma, para poder ir a visitarlos. Hermanos, si nosotros a veces solamente decimos, yo quiero ir, yo voy a ir. Pero Pablo oraba pidiendo de que fuera la voluntad de Dios, en este caso, para poder ir, dice, por la voluntad de Dios y tener un próspero viaje para ir a vosotros. Y no solamente en los Romanos, también lo dice en 1 Corintios capítulo 4, verso 19. Y como les dije, hermanos, no solamente en estas cartas, sino en otras cartas, Pablo habla de la voluntad de Dios si Dios quiere. 1 Corintios capítulo 4, versículo 19, dice la palabra, hablándole Pablo a los Corintios, pero iré a vosotros y oigan, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Iré pronto a vosotros, dice Pablo, si el Señor quiere. O sea, para Pablo era muy normal esta expresión, si el Señor quiere, si es la voluntad de Dios. Y a veces, hermanos, nosotros como iglesia, como creyentes, se nos olvida esto, que debemos siempre decir, si el Señor quiere, si es la voluntad de Dios. Y eso me lleva al último punto. El hombre que piensa en mañana sin Dios es un soberbio. Óigame en esto, hermanos. El hombre que piensa en mañana sin Dios, sin tomar en cuenta a Dios, es un soberbio. Y eso es lo que le dice Santiago en los versos 16 y 17. Y él dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias.
Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, un soberbio es aquel que confía en sí mismo sin tener en cuenta a Dios. Es un vanaglorioso. Así como leíamos antes de qué dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque eso es lo que Santiago está aclarándoles a ellos. Ustedes que dicen, voy a ir, voy a hacer, cuando más bien deberían de decir, si el Señor quiere. Le dice, si ustedes no lo hacen de esa forma, esa jactancia vuestra es soberbia en el corazón de ustedes. Ustedes en ese caso, en esa soberbia, confían en ustedes mismos sin tener en cuenta a Dios. Son unos vanagloriosos. Cuando el hombre debe aprender a poner a Dios en primer lugar en todas las cosas en su vida. Hermanos, vea lo que dice la palabra en Jeremías capítulo 17, versículo 5. En relación al soberbio. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Y ve lo que dice, aquí hablando del pecado en el corazón de Judá, y dice el Señor, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. O sea, el Señor le dice, maldito aquel que confía en el hombre y confía en sí mismo y se aparta de Dios. Y el Señor le dice, maldito. Y hoy el hombre quiere apartarse de Dios en su soberbia, en su jactancia. Es simplemente yo voy a hacer, yo voy a ir, yo para el otro año voy a hacer. Cuando dice Santiago, cuando no se da cuenta de que su vida es como neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por lo cual deberíamos de decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Hermanos, normalmente pensamos que el hacer lo malo es pecado. Normalmente pensamos eso, hacer lo malo es pecado. Pero Santiago nos dice que también es pecado no hacer lo bueno. Y en este caso de lo que él viene hablando sería no tomar en cuenta a Dios en la vida para el día de mañana. Eso es pecado. Si usted no toma en cuenta a Dios en su vida para planear algo para mañana, eso es pecado. El que sabe hacer lo bueno, y es decir, si Dios quiere, simplemente eso, está pecando. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, y eso es por la soberbia de su corazón, de no poner a Dios en primer lugar o tomar en cuenta a Dios en todo cuanto usted vaya a hacer. Porque a veces nos creemos autosuficientes y creemos que nosotros podemos hacer las cosas. Pero recuerde, hermano, nuestra vida es neblina. Ayer ya pasó, mañana no ha llegado. Esto quiere decir que al no tomar en cuenta a Dios para nuestros planes es pecado. Y eso nos convierte en arrogantes y prepotentes. Alguien que no toma en cuenta a Dios en su vida, para los planes le convierte en un arrogante y prepotente. Y con eso termino, iglesia. Y por favor acuérdese de esto. La vida es corta. Hermanos, la vida es corta. No se engañe pensando que tiene toda la vida por delante para disfrutarla. No se engañe pensando que tiene toda la vida por delante para disfrutarla, ya que solo Dios sabe qué será de mañana. Por eso, viva para Dios hoy. Viva para Dios hoy, porque ayer ya pasó y mañana no ha llegado. Y recuerda que todo cuanto quieres hacer es si Dios quiere. Si Dios quiere, iglesia. Todo cuanto queramos hacer en nuestra vida depende de la voluntad de nuestro Dios y no la nuestra. Oramos, Señor, queremos darte gracias en esta mañana.
Señor, gracias porque a través de tu palabra, de esta carta de Santiago, hoy yo creo, Señor, que tú hablas a nuestro corazón para tener esto bien claro, Señor. Tener bien claro, Señor, que debemos de aprender a vivir el día a día. Entendiendo, Señor, que ayer ya pasó y mañana no ha llegado, Señor. Y por eso todo lo que queramos hacer, todos nuestros planes que tengamos por delante en nuestra vida, debemos de aprender a ponerlos delante de ti y a decirte: Señor, si tú quieres, Señor, si es tu voluntad, haremos esto o haremos aquello. Porque hemos visto, Señor, que el hombre sin Dios, el hombre allá afuera en el mundo, dice en su corazón: no hay Dios. Y no quiere tomar en cuenta a Dios para su vida. Señor, pero nosotros, todo lo contrario. Nosotros entendemos, Señor, que nuestra vida depende de ti en todo cuanto queramos hacer. Porque tú eres el que bendices tus planes, no los nuestros, Señor, para que sea de bendición para nuestras vidas, Señor. Por lo cual te pedimos en el nombre de Jesús en esta mañana, Señor, ayúdanos siempre a decir en nuestras oraciones, al buscar tu rostro, Señor, y buscar tu voluntad y poderte decir: Señor, si es tu voluntad, si tú quieres, ayúdanos a hacer esto o a hacer lo otro, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.